iniciando esta clase sobre el tema cero. El tema cero es el tema dentro de nuestro taller de alivio del duelo, fundamental para poder, además de aprender las técnicas de esta escuela, 11 técnicas para hacer tu diagnóstico en este primer módulo de tu duelo, para poder ampliar nuestra visión de la vida, de nosotros, de los demás, de las pérdidas, de la muerte, de la vida, del sentido de por qué estamos aquí, contestando las 5 preguntas básicas de quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, por qué estás aquí, para qué. Y vamos a ir entendiendo poco a poco, porque al principio como que no se entiende muy bien qué estamos haciendo en el tema cero. Y realmente estamos sembrando conocimientos muy importantes para poder aliviar tu duelo. Entonces vamos a iniciar con este tema el día de hoy. Cada sesión tenemos una pregunta. Estamos con quién eres, quién soy, qué es el ser humano. Y hoy vamos a hablar sobre qué es el alma. Eso que llamamos alma y que tenemos tantas visiones a lo mejor, pero que vamos a tratar de unificar y de meter orden para tener más claridad mental de quiénes somos. Me voy a permitir compartir la pantalla. Estamos aquí. Muy bien. Iniciando a compartir. Bien. Nuestro logo, como siempre, nuestras manitas, tomando otra manita que está en dolor y sufrimiento. Y vamos a iniciar a hablar sobre este tema, que es el tema cero. ¿Qué es el alma? ¿Qué es eso que llamamos alma? Para poder ir entendiendo la primera pregunta fundamental de la vida, que el 80 o 90% desgraciadamente de la humanidad no sabe contestar quién es. Y vivimos la vida sin entender quiénes somos. Y con esta pregunta del día de hoy vamos a entender un poco, a empezar a acercarnos a entender qué somos tú y yo. ¿Qué es el alma entonces? Esta visión que todos tenemos de un túnel de luz en el momento de nuestra partida, en ese camino hacia la luz, en donde es el alma, vamos a ver, la que abandona el cuerpo para empezar ese viaje de regreso al hogar. Quisiera entonces, para empezar, leer los aportes del grupo. Yo creo que para ahorita ya debe haber varias definiciones que ustedes nos aporten y vamos a ver qué podemos llegar a concluir con esto de el alma. Vamos a ver, ahora voy a empezar hasta arriba, a ver la primera. Muy bien, hay muchas participaciones, muchas gracias, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a empezar con hasta arriba. Estamos preguntando qué es el alma. Wow, ¿cuántos hicieron la tarea? Qué maravilla. Wow. Ok, muy bien. ¿Qué es el alma? Nos dice Fernando. Primero conviene saber que no es el alma, no es el cuerpo, ni el cerebro que produce la mente y las sensaciones y emociones. ¿Qué queda entonces? Nos dice Fernando. Queda la conciencia, algo inmaterial que no muere con la muerte física del cuerpo y del cerebro. El budismo sostiene que la conciencia no tiene principio ni fin y reencarna en un cuerpo físico en un proceso continuo de muertes y renacimientos llamado samsara. La conciencia es luz, la luz del entendimiento infinito. En realidad la conciencia y el alma, cualquiera que sea la definición de esta, es un misterio. Muy bien,
Janet nos dice parte inmaterial que junto con el cuerpo o parte material constituye el ser humano. Se le atribuye la capacidad de sentir y pensar, realidad sensible. Por lo tanto, no puede ser estudiada por la ciencia. Leo, el alma es un puente entre el cuerpo y el espíritu, de Matías de Estéfano. Jordan, el alma es la esencia del hombre, el cuerpo es una morada del alma de la que ha de salir para gozar de la felicidad eterna, sacado de las redes sociales. Flor, la misión del alma es manifestar luz ante lo que sucede. Edith, alma es esa energía invisible. Janet, nuestra alma, nuestra personalidad, quienes somos. Toshi, el alma es una parte de la energía del universo. Lulu, proviene del latín anima, alma, es sinónimo de soplo vital. Toshi, perdón, equivoqué y aprendí. Ok, te entendimos, Toshi, no te preocupes. Laura, para los budistas es algo que no existe. Para ellos todo lo que existe en el mundo es tangible, es decir, que muta. Las cosas están en constante cambio. Mari dice, es un pedacito de luz que Dios depositó en nosotros. Vive dentro de nosotros. Mi alma tiene registradas todas las vidas que he tenido. Curso de los Ángeles. Rami, el alma es la esencia, soplo vital, junto al cuerpo, parte material, constituye al ser humano con la capacidad de pensar, sentir, siendo el principio de vida, el alma controla el cerebro. Alexis, el alma es el epicentro de nuestra existencia, es de donde todo nace, el núcleo, la esencia del ser humano. Es intangible y sin embargo tan presente, existente y fuerte, que es lo único del ser humano que no se acaba, que trasciende más allá. Fuente, compendio de definiciones de diferentes autores, de Nietzsche, de Platón y de Antoine Chekhov. Lulu dice, según la teología, el alma es una parte del individuo que contiene una porción divina y que se cree que sobrevive a la muerte del cuerpo. Marcela nos dice, parte espiritual e inmortal del ser humano que se separa del cuerpo tras la muerte. Yes, se describe siendo el regalo del alma o la esencia de a la esencia de cada ser vivo, aquello que forma la identidad, siendo el regalo del Padre Celestial que hará único a cada individuo. Según el latín anima, el alma sería el soplo, el aliento de cada ser vivo. Hace referencia al principio vital de todo organismo viviente. Tomado del texto concepto definición. Lupis, el alma es luz, es amor. Sonia, según San Agustín de Hipona, una sustancia plenamente espiritual e inmortal, no depende del cuerpo, que surge por la voluntad creadora divina y es el centro de la subjetividad del hombre, que es un alma racional que se sirve de un cuerpo mortal y terrestre, de la Enciclopedia Católica. Olga, el alma o ánima se refiere a una entidad inmaterial que poseen los seres vivos y que proviene de Dios. Carlos, parte inmaterial e inmortal del ser humano, separada del cuerpo tras la muerte de una persona, transmigración del mismo cuerpo. Hipócrates. Toshi, el alma es una parte de la energía universal, el ser superior, que se encarna al cuerpo de un individuo con el fin de expresar y aprender el amor. Maribel, para Platón es el verdadero yo, es inmortal, es lo espiritual, se asemeja a lo divino. Lucy, el alma es una parte del individuo que contiene una porción divina y que sobrevive a la muerte, según la teología. Linda, el alma es el principio espiritual del hombre, según SIC.
Leonardo, en la Biblia, el vocablo alma se da como traducción de la palabra hebrea, la palabra griega, dos palabras, por el uso que se da al vocablo en la Biblia. Queda claro que el alma es la persona o el animal mismo que se hace referencia con el término, o la vida de que disfruta la persona o el animal. Rosy, alma, la parte espiritual que vive en un cuerpo humano que cuando muere trasciende como luz de amor. Alma es la esencia, dice Angélica, inmaterial que define la individualidad y su humanidad. El alma es considerada el principio de la vida. Flor es potencialidad pura, emanación de Dios que decide bajar al mundo de los opuestos para experimentarse aquí en este mundo material que somos. Y aquí necesita un vehículo y ese vehículo se le llama el cuerpo, el alma. Es el vehículo del espíritu. Juana, entidad abstracta que se considera inmaterial, que constituye al ser humano atribuyéndole la capacidad de sentir y de pensar. Y para finalizar, Andrea nos dice que el alma es la vida. ¡Wow! ¡Cuántas definiciones! ¿No es cierto? Ven qué riqueza. Cuando todos aportamos un granito de arena, podemos encontrar todas estas definiciones, palabras claves que se repiten y que nos dan finalmente una idea mucho más amplia de lo que teníamos al principio. Muy bien, muchas gracias. Y entonces ya con esta visión vamos a continuar. Después de leer estos aportes del grupo, vamos a continuar con esta presentación que les preparé. Y esta definición para empezar, para abordar el tema con claridad, con profundidad a la vez. En realidad, no importa cómo lo llamemos, nos vamos a equivocar. Cualquier conceptualización es ajena al alma, nos dice Osho. Así pues, todo aquello que ha sido conocido como el yo, el alma, el Atman, no será real. No puede serlo. Todos los que lo han definido están hablando de lo que no puede ser expresado en palabras humanas, están definiendo lo que no puede ser definido, están construyendo una teoría sobre lo que no puede ser conocido. ¿Por qué esta advertencia para empezar a hablar del alma? Porque el alma, igual que el concepto de Dios, de la fuente, del hacedor, de lo divino, es algo que está mucho más allá de la capacidad de tu mente, de mi mente humana. Pero finalmente vamos a intentar, así como cada quien dio su definición, nos vamos acercando, aproximando a nuestro objeto de estudio, que es el alma, vamos a ir dibujando cada quien en nuestra mente cada vez más un poco de este concepto tan abstracto, y por eso es que cuesta mucho trabajo. Esa imagen me gustó mucho porque habla de el corazón en el centro de esta imagen de lo que es de lo eterno, el alfa, el omega, con esta dualidad del mundo en que vivimos y con 7 niveles de evolución, que es lo que tú y yo estamos pretendiendo hacer en esta vida como almas, y vamos a ir entendiéndolo cada vez más. Entonces, vamos a tener estas aproximaciones para tratar de entender que el alma, hay muchas maneras visuales, gráficas en que se presenta o se trata de representar esto tan abstracto que es el alma humana. Y en Wikipedia se define el término alma o ánima, se refiere a una entidad inmaterial que según las afirmaciones y creencias de diferentes tradiciones y perspectivas, tanto filosóficas como religiosas, poseen los seres vivos. La descripción de sus propiedades y características varía pues, de acuerdo a cada una de estas tradiciones y perspectivas. Por lo tanto, no podemos pretender que haya una sola definición, ¿no es cierto? Porque dependiendo, bueno, con qué lentes estamos viendo la realidad. Si es una perspectiva filosófica, bueno, dentro de lo filosófico hay muchos lentes, muchas perspectivas. Dentro de las religiones también hay muchas perspectivas, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ir acercándonos lo más que podamos a este objeto de estudio con esta pregunta de quién soy, qué es el alma.
Y nos tenemos que ir a la filosofía griega, compañeros. No podemos brincar. En cada sesión vamos a ir trayendo definiciones y enriqueciendo cada vez más. Pero hoy vamos a centrarnos en la filosofía griega con estos dos grandes personajes que todos conocemos, Platón y Aristóteles. Platón, el idealista, el que está en esta visión de que hay dos mundos, hay un mundo sensible y que es inteligible, el de las ideas es el mundo real, nos dice Platón. Mientras que Aristóteles, porque están en una versión diferente, por eso es lo rico de estudiar todas las visiones, Platón está con su dedo en esta pintura de la Escuela de Atenas tan conocida y tan maravillosa, donde se ve estos personajes, estos dos grandes maestros. El maestro es Platón, Aristóteles estuvo con él cerca de 20 años y después él formó su propia escuela, pero finalmente la imagen es muy representativa. Platón está enseñando con su dedo índice hacia arriba. Lo importante está arriba. Y Aristóteles, con este enfoque realista, el único mundo real es el que conocemos y hay que estudiarlo científicamente a través de nuestros sentidos. Por eso su mano de Aristóteles está mostrando hacia abajo. Entonces, esta visión diferente, pero que las dos al reunirlas nos enriquecen, es lo que vamos a adentrar un poco para poder tener un sustento más concreto de esto que llamamos alma. La diferencia entre los dos postulados de cada uno, por ejemplo, Platón utilizaba su inteligencia, la capacidad de pensar, del intelecto, mientras que Aristóteles desde luego lo utilizaba, pero además utilizaba sus sentidos físicos, que es lo que le da al alma esta conexión con el mundo físico, los sentidos. Platón, su forma de escribir era como si fuera un poeta y relatara mitos. Aristóteles, su forma de escribir era árida, muy minuciosa, como una enciclopedia, muy racional. Platón se preocupaba por las ideas. Aristóteles se preocupaba por la naturaleza, la materia y la sustancia, es decir, los sentidos en el mundo de afuera. Platón fue un filósofo y Aristóteles fue un filósofo y además fue un científico. Pensaba en cosas más abstractas, Platón, mientras que Aristóteles pensaba en cosas concretas y particulares. Fíjese que de aquí se derivan dos grandes líneas de trabajo en la humanidad, de desarrollo conceptual, que es la parte de las religiones, a través de esta visión de Platón con la parte superior, elevada, y la parte de Aristóteles con la parte científica de comprobación a través de los sentidos, a través de experimentación y poder entonces tener el conocimiento a través de la ciencia y Platón a través de la parte de visión espiritual. Que hoy día, después de toda esa historia de tantos cientos de años, de pronto ahora parece ser que estos dos caminos empiezan a encontrarse, ¿no? Con la física cuántica. Entonces es muy interesante ver estos antecedentes de la historia de la humanidad, de estos caminos diferentes. Y nos vamos a centrar, para empezar, desde luego, con Platón, que es el alma para él. Entonces, esta escuela filosófica, el concepto que Platón tenía es aquello que anima al cuerpo, que le imprime vida, pero además es el principio de la racionalidad que capacita al ser humano para conocer y llevar una buena vida. Si se dan cuenta, muchas de las definiciones que ustedes trajeron tienen los mismos componentes. El alma pertenece al mundo de las ideas, nos decía Platón, pero accidentalmente cayó al mundo sensible, este mundo físico, esta tercera dimensión donde estamos, y quedó atrapada en la cárcel del cuerpo. El alma tiene un carácter divino, nos dice Platón, y por ello sobrevive a la muerte del cuerpo, porque hecho a imagen y semejanza, ¿no es cierto? El alma es lo que es divino, el cuerpo no, porque el cuerpo es mortal. Entonces, hay este mundo sobrevive a la muerte del cuerpo, regresando al fin al mundo de las ideas. Al fin quiere decir de donde salió, de donde es su ambiente, la energía del alma proviene de esa fuente y entonces se siente de nuevo en casa cuando regresa. Aquí estamos siendo como unos viajeros visitando mundos extraños
Y para él el alma es inmortal, que nunca ha nacido y que nunca morirá, aunque esta misma alma vaya teniendo distintos cuerpos en diferentes vidas. Esta idea de la reencarnación. La concepción del alma platónica. Creo que todos conocemos el mito del carro alado de Platón, ¿no? Esta alegoría donde él intenta explicar qué es el alma con esta figura. Un carro alado con 2 caballos y un jinete. El caballo uno es oscuro y el otro es claro. Entonces, el alma es como un carro de caballos y un jinete y todos forman una unidad. El jinete gobierna los caballos que conduce. Uno de sus caballos es bello, bueno y dócil. Y el otro no es bello, no es bueno, no es dócil. Es rebelde y por lo tanto la conducción es bastante dura y dificultosa. Es una manera de poder entender lo que es el alma. Vamos a explicar cada uno de los elementos qué significa, cómo está compuesta el alma. Él hablaba de 3 almas dentro del alma en este carro alado. El jinete, dice, es el alma racional. O sea, una principal parte del alma para él es el alma racional, que desde luego es inmortal e inteligente, de naturaleza divina, y está situada en el cerebro. Su virtud o arete es la prudencia y la sofía o sabiduría. Esa es la primera parte del alma que él nos define, el alma racional. Pero, ¿qué pasa con los caballos? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué representan? El caballo blanco es el alma sensible, o irascible lo llama también. Alma racional, el que piensa, alma sensible, la que siente. Es fuente de pasiones nobles. De ahí sacamos el valor, el coraje, la fortaleza, y está situada en el pecho y muere con el cuerpo. El alma racional está situada en la cabeza y esta está situada en el pecho. Y entonces es la parte noble del alma que venimos a descubrir. ¿Y qué pasa con el caballo oscuro? ¿Quién es? ¿Qué representa? El caballo negro es el alma apetitiva o sensual, fuente de las bajas pasiones, de apetitos sexuales, comida, deseos de poder, de dinero, de cosas materiales, de influencia sobre los demás, y tiende hacia lo material. Y está situado en el vientre y muere con el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Pareciera que estas 3 divisiones que hace Platón del alma nos están diciendo que la que proviene realmente de la fuente de la perfección es el alma racional, que es el intelecto que está en nuestro cerebro. Y sin embargo, el alma sensible, que son las emociones, que son esta capacidad de relacionarnos hacia el mundo exterior y hacia nosotros, que está en nuestro pecho, es el alma sensible que venimos a descubrir. Y el caballo negro es esta parte del alma que tiene mucho que ver con los condicionamientos sociales de qué tengo que hacer para ser exitoso, para que mamá y papá me quieran, me reconozcan, para tener valía ante la familia, ante la sociedad. Y entonces estamos hablando aquí de esta división que vamos a retomar hacia el final, cómo podemos llamarlo para entenderlo más claramente y verlo, sentirlo dentro de nosotros, porque todos tenemos estas 3 partes que nos refiere de esta manera Platón con esta alegoría del mito del carro alado. ¿Cómo se la ve el jinete, la mente, para poder manejar si el caballo negro tiende hacia abajo, hacia lo material, hacia la búsqueda de reconocimiento, de poder, y el caballo blanco busca hacia arriba, hacia el amor, hacia los valores superiores, hacia la bondad, hacia la generosidad, y el intelecto, el alma racional, está entre esta lucha de cuál es el caballo que va a tener más fuerza en nuestra vida, a cuál le damos más fuerza. Y podemos entender más o menos por dónde estamos como humanidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es el caballo que gana más esta batalla al alma racional del ser humano? Y el cuerpo físico, Platón nos habla del cuerpo físico y nos dice que el cuerpo físico, que es realmente pues
el alma, el caballo negro, nos colma de apegos, de deseos, de miedos y de fantasmas de todo tipo y de una enorme trivialidad. Entonces, esta es la visión platónica de lo que es el ser humano y de lo que es el alma dentro de nosotros. También tiene otra alegoría maravillosa Platón, que es muy didáctica, que es el mito de la caverna, que también yo creo que casi todos hemos escuchado. El mito de la caverna nos habla de que, y en esta gráfica está muy bien especificado, dice que hay dos realidades para el alma del ser humano. Una es en el interior de una caverna, en donde la caverna, pues ya sabemos que siempre está oscura, fría, que no se puede ver mucho. Y en esa caverna está el mundo sensible, que es el mundo real, el mundo de la tercera dimensión, donde tú y yo vivimos. Pero nos habla de otra realidad, que afuera de esa cueva donde vivimos, en esta tercera dimensión, hay una vida que es el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas, que es donde la filosofía se recrea, y que hay equivalencias simbólicas entre uno y otro. Todos sabemos que en la cueva están metidos estos seres, viendo a la pared al final de la cueva, en donde se representan a través de un fuego una serie de elementos que se manejan para que ellos puedan ver esas imágenes reflejadas en el fondo de la caverna, que son imágenes no reales, pero que los que están ahí viendo el fondo de la caverna es lo único que han visto y creen que es cierto y creen que es lo único que existe y que esa es su única realidad. No tienen idea que pueden voltearse, caminar y aunque está cuesta arriba la caverna, pueden salir y encontrar una realidad mayor. Esta es la manera en que él representa esta cuesta dialéctica, él lo llama de cómo podemos analizar para salir de donde vivimos. Y habla entonces de que somos los humanos prisioneros en el mundo sensible. No entendemos, porque nadie nos lo dice, que hay algo mucho más allá que el alma puede accesar, porque el alma tiene esta capacidad de estar en las dos realidades, ¿no? Porque es el alma sensible, recordemos la clasificación, y el alma que está en el mundo sensible. Entonces, esta imagen es algo muy importante cuando empezamos a querer trabajar en nuestras emociones y en salir del sufrimiento, sobre todo cuando estamos en duelo, cuando estamos teniendo dificultades en la vida. Estamos realmente en el fondo de la caverna, viendo la pared, viendo cosas que se reflejan y creyendo que eso es lo único que existe. La invitación del tema cero es precisamente a voltear, a girar y poder ver otros temas, otras cosas que nos permitan ir saliendo de la oscuridad para tener mayor conciencia y empezar a ver la vida de otra manera y por lo tanto dejar de sufrir tanto. Vivimos en una humanidad sufriente. Todo el mundo sufre. Y cuando llegan las pérdidas, sufrimos muchísimo más. Por lo tanto, es importante entender, mantener en mente estas dos realidades que nos plantea Platón para poder ver de qué se trata, cómo puedo yo accesar a una mayor información para enriquecerme. ¿Y qué es el alma desde la teología? Algunas otras definiciones, ¿no? El alma es la esencia inmaterial que define la individualidad, su humanidad, es considerada el principio de la vida, parte del individuo que contiene una persona divina y que cree que se cree que sobrevive a la muerte. Estamos simplemente reforzando lo que ustedes ya trajeron a la clase, lo que vimos en general al principio, y que el alma, desde la religión católica, el alma es espiritual, es decir, que está dotada de entendimiento, de libertad y por ese concepto independiente en sí misma del cuerpo. Es el alma, sin embargo, en este mundo el principio de nuestra vida orgánica y animal. ¿Qué es el alma desde la psicología? Fíjense que el tema, a mí me ha llamado mucho la atención el tema de psicología. Psique quiere decir alma. Y yo decía, pero la psicología no estudia el alma, estudia la mente. Y aquí encontré una explicación muy bella. Dice, el alma desde la psicología se concibe que el alma de una persona constituye la esencia del ser humano, se corresponde con el ser real y se manifiesta a través de su cuerpo. La interacción, fíjense, con el entorno, desde que nacemos como chiquitos bebés o nuestros hijos,
o nuestros abuelos, empezamos a interactuar, venimos como almas puras, el alma está con toda la perfección y empezamos a adquirir aprendizajes y a adaptarnos a un entorno, muchas veces con condicionamientos contrapuestos a lo que el alma quiere o lo que el alma viene a hacer o quiere hacer en esta vida, que es disfrutar a través de los sentidos de la vida y estar en una experiencia positiva, amorosa, de crecimiento, de evolución. Y entonces el alma empieza a quietarse a medida que vamos desarrollándonos como niños a través de los condicionamientos de no hagas, no esto sí, esto está bien, estás mal, la herida primaria que la vamos a ver y todo esto, nos hace que el alma vaya cayéndose, cerrándose dentro de nosotros. Y la psicología se puede definir como el estudio del alma humana, en tanto que su objetivo primordial consiste en buscar qué aspectos psicológicos y emocionales se han llevado dentro de las personas para herir su alma y con ello enfermar. Cualquier disfunción física, mental, emocional, de relación del ser humano tiene que ver, me encantó esta visión, con que el alma está herida, con que el alma, con toda esa sabiduría, perfección que llegó, fue herida a través de la infancia, de la adolescencia y juventud, y a veces pues también en las demás etapas de la vida. Entonces, esta visión me parece que checa con realmente el concepto de psicología, tratado del alma, porque entonces cualquier síntoma físico o emocional, cualquier actitud, pensamientos o conductas que no son adecuadas, que nos llevan al sufrimiento, tiene que ver con las necesidades del alma que no están satisfechas. Entonces estamos viendo una visión profunda realmente de lo que es la psicología. Y claro, de la psicología han surgido 1000 ramas que no tienen nada que ver con el alma, ¿no? Por ejemplo, la psicología conductual, muchos enfoques muy mecanicistas del comportamiento humano, que realmente más que nada es ayudar a esta parte del condicionamiento, pero no de la libertad del alma y de la tranquilidad. En las tradiciones de la India y en una escuela espiritual donde yo estuve unos años, que aprendí muchísimo, las tradiciones y en este grupo nos dicen que el alma es un punto infinitesimal de luz espiritual que reside en la frente, es decir, en el cerebro, en la glándula pineal, y que todas las almas existieron originalmente con Dios en un mundo de luz infinita y paz. De ahí viene esta imagen. Para mí esta es la imagen que más me ha permitido entender qué es el alma. Es una imagen visual. Los brahmins en esta escuela de Brahma Kumaris meditan con los ojos abiertos viendo esta imagen, entendiendo lo que es el alma. Toda la conciencia del trabajo espiritual es para vivir en conciencia de alma y no en conciencia de cuerpo. Ese es el camino espiritual que marca. Entonces tú puedes ver que esta fuente de luz, que emana luz, irradia tantos puntos de luz y que estas partículas, estos pedacitos de luz, que muchas definiciones lo hablaron, es parte del todo, está separada entre comillas, pero están unidas. Esos rayos, ese es el cordón umbilical. Eso es como cuando con una linterna alumbramos una pared. La luz está en la linterna, de la linterna está en la pared, pero la fuente de la luz está en nuestra linterna. La fuente es la linterna, es el origen. Entonces, esta es finalmente, me parece a mí, una síntesis muy, muy clara de lo que realmente es el alma. Es eso, una partícula. Vamos a ver la definición y vamos a hablar un poco de Michael Newton. El alma es una partícula de unidad energizada cuyo origen es la fuente de la vida. Como estamos leyendo el libro de Michael Newton y lo vamos a ir leyendo poco a poco durante todo este trimestre, les voy a dar todas las referencias que haga del libro, les voy a dar la página para que ustedes puedan verlo. Él nos dice así, y el objetivo del libro del viaje de las almas, porque aquí estamos diciendo, ok, ya entendí, yo soy un puntito que emanó de esa luz, sí, pero ok, ya entendí, soy un puntito de luz, una partícula de unidad energizada, pero ¿qué hago? ¿Cuál es la historia de la vida
¿Cuál es la jornada? ¿Cuál es la idea de la vida de las almas? ¿De qué se trata? ¿Qué hacen las almas aquí? ¿Qué hacemos allá cuando ya no tenemos cuerpo? Entonces, por eso es que escogí este libro para hablarlo en este curso, porque a medida que ustedes vayan leyéndolo, y yo voy a ir haciendo referencia en el tema cero a varios aspectos de todo el conocimiento que nos da en este libro maravilloso de 30 años de investigación, que se dice fácil, a través de metahipnosis, una técnica de hipnosis desarrollada por él, para poder entender qué es lo que tú y yo estamos haciendo aquí cuando estamos con cuerpo. ¿Y qué es lo que tú y yo vamos a hacer del otro lado cuando ya no tenemos cuerpo? En el libro del viaje de las almas vamos a entender muchas cosas que nos van a ir dando muchos elementos para nuestro tema cero. En este libro vamos a entender las 10 etapas que vivimos cuando ya salimos del cuerpo, cuáles son los momentos que vivimos del otro lado, nuestros encuentros, nuestros grupos de almas. Vamos a entender cómo es que evolucionamos también del otro lado y cómo es que decidimos regresar de nuevo. Estamos hablando de la historia del alma, ya no nada más que es el alma, sino qué es lo que hace un alma, cuál es su objetivo, cuál es su destino. Entonces, en este libro nos va a poder explicar inclusive los niveles de almas. Los niveles de almas que existen son 7 y él fue descubriendo a través de sus investigaciones fascinantes con estos pacientes que iban a buscarlo con problemas de salud muy fuertes para arreglarlos, y a través de hipnosis podía llegar a la memoria del alma de cómo vivía del otro lado. No es una regresión a vidas pasadas, eso lo hizo Brian Weiss como el gran precursor, ¿no? Del conocimiento de qué éramos antes cuando estábamos en otras vidas, pero en otros cuerpos. Aquí el mensaje es, ¿qué es lo que hacemos tú y yo una vez que dejamos este cuerpo para regresar a la luz? Lo que la gente llama morir, que nosotros lo llamamos dejar el cuerpo para regresar a la luz. Entonces, es fascinante poder contar hoy día con estos estudios, con más de 7,000 casos en estos 30 años, donde él fue armando el rompecabezas de todo lo que las personas aquí encarnadas en su conciencia de alma le decían que vivían del otro lado, fue haciendo patrones, esquemas, hasta que pudo armar todo el rompecabezas. Pero lo más fascinante de todo esto, que parece ciencia ficción, es que coincide con todas las sabidurías antiguas de Oriente, de Occidente, con diferentes nombres, pero es lo mismo. Entonces, contamos con este libro, que es una fuente de sabiduría para los que queremos entender quiénes somos, para los que queremos entender de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí y para qué. Así es de que aquí estamos ligando el tema cero, por qué este libro y por qué este fascinante camino a través de la mano de Newton de llegar a entender cuál es la historia de las almas, de qué se trata ese proyecto maravilloso del gran hacedor, de la fuente, en tenernos aquí y en seguir evolucionando del otro lado. Y rápidamente, para terminar, ubicar que tenemos 2 opciones en la vida una vez que entendimos todo esto. Podemos vivir desde el alma apetitiva, que es el ego, o desde el alma sensible y consciente, que es nuestro ser. Si vivimos desde el ego, ya sabemos, el falso ser. En cambio, si vivimos desde el alma sensible, el verdadero ser. El ego es yo, alma, nosotros. El ego, separación, alma, unidad. Conciencia de alma es buscar la unidad. En el ego es la separación, la culpa, la comprensión del otro lado, hostilidad, amistad. Son los 2 polos de este mundo dual. Resentimiento y perdón del alma consciente, orgullo, amor desde el alma consciente, queja, gratitud, celos, felicidad mutua, ira, felicidad, poder, humildad, materialismo, espiritualismo, guerra, paz, frialdad, simpatía, orientación al pasado, orientación a la hora, intolerancia, tolerancia, egoísmo y altruismo. Aquí la gran pregunta para cada uno es, ¿desde dónde estamos viviendo? No estamos en un extremo y en el otro, estamos como en la mitad, pero ¿a dónde nos cargamos más nuestra atención y nuestra conciencia?
a la del alma sensible o la del alma apetitiva, que finalmente es el ego. Y aquí también tenemos estas opciones, esto se los voy a mandar para que lo puedan ver con más detalle, con mayor tiempo, en donde está planteado como cuando vivimos con la conciencia dormida, que no sabemos que somos almas, que creemos que somos un cuerpo físico, y cuando vivimos con la conciencia despierta. Es simplemente otra manera de ver lo mismo, pero muy rico, con muchas perspectivas, vivir desde la mente, desde el ego, desde el cerebro, o vivir desde el alma, desde el corazón. Entonces, todo esto se los mando para que lo tengan y lo puedan analizar, compañeros. Y de esta manera estaríamos cerrando este tema cero del día de hoy, con esta imagen tan evocadora de todo lo que hemos visto como definiciones del alma. Y las preguntas finales serían como conclusiones. Ahora que empiezas a entender quién eres, empiezas a entender que eres un alma, la primera pregunta es, ¿cómo te gustaría a ti vivir tu vida? Desde la conciencia de alma despierta o con el alma dormida. El 80% por lo menos de la humanidad vive, nace, crece, vive su vida y regresa a la luz desde la conciencia de alma dormida, sin haber entendido nada. Es muy triste, compañeros. Por eso hay tanto sufrimiento en este mundo. Y por eso es que queremos entender todo esto para dejar de sufrir tanto. ¿En qué cambiaría tu vida si la vives en conciencia de alma despierta? Esa es una tarea que les dejo para esta semana. Cuando estés en algún momento en tu crisis cotidiana del estrés y la angustia, a ver, pásate a la conciencia del alma y a ver qué cambia, a ver si logramos ver la vida desde otro lugar. ¿En qué cambiaría tu relación con la muerte? Si es que cambia, ahora que entiendes que eres un alma inmortal, dicho por Platón, es decir, no hay además por muchas otras fuentes, pero dicho por un filósofo de esa magnitud. ¿Y cómo crees que te ayudaría a vivir esta pérdida que estás viviendo, este duelo, desde una conciencia despierta de alma, entendiendo que eres un alma y que el que se fue, si estás viviendo una pérdida de ser querido, es eterno y sigue vivo y te lo vas a encontrar allá? Y la vida sigue del otro lado. No es borrón y cuenta nueva. Continuamos la historia. Cambia en algo tu duelo, empezamos a ver otra perspectiva mucho más profunda con la visión de entender quiénes somos. Y de esta manera, entonces, terminamos esta primera parte de nuestro tema cero para poder continuar en un momento más con nuestro tema 1.